Bienvenidos a Economía en Breve número 179, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. Y comenzamos con una noticia que me permitirá compartir una reflexión que espero les sea de utilidad. Luego de que la Comisión Económica para América Latina advirtiera que en México podrían desaparecer 500,000 empresas, el presidente los criticó por pesimistas, arguyendo que son influenciados por el Fondo Monetario Internacional y reiterando que en su gobierno son optimistas y que hay motivos para demostrar que ya tocamos fondo y ya inició la recuperación de la economía. Decía William Shakespeare que nada es verdad ni es mentira, todo es según del color del cristal con que se mira, y el gran Marco Aurelio enseña que si estás afligido por algo externo o interno, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella, y tienes el poder de cambiarla. El pesimismo a secas es malo porque impide la acción. Si pensamos que no tiene caso lo que hagamos, nos quedamos inmóviles y a merced de las circunstancias. El pensamiento optimista es necesario, primero, para poder ver y encontrar las soluciones que nos hacen falta, y segundo, para pasar a la acción. Creer que podemos cambiar las circunstancias que nos rodean es fundamental para poner manos a la obra y efectivamente influir sobre nuestro entorno. En algún lado leí que un líder, entre otras cosas, tiene que ser un traficante de esperanza, lo que implica ser optimista sobre el futuro y optimista sobre nuestra capacidad de acción. Pero una cosa es ser optimista y otra es negar la realidad y rehusarse a ver los problemas que estamos enfrentando. El optimismo es muy importante cuando se tiene una lectura clara, adecuada de la realidad, y cuando se han definido las acciones concretas, correctas, que nos llevarán al objetivo. Pero negar que existe un gran problema o insistir que las cosas mejorarán por sí solas es una invitación al desastre. Tener la lectura más precisa y objetiva de la realidad es fundamental, y si la realidad no corresponde a lo que esperábamos, hay que evaluar si nuestros planes y acciones son los correctos. Uno de los personajes que más admiro de la historia es Sir Winston Churchill, que en los momentos más difíciles del pueblo inglés los condujo a la victoria y a su supervivencia. En uno de sus discursos más memorables, su mensaje estaba lleno de optimismo y de realismo al mismo tiempo, declarando que estaba lleno de confianza y que si todos hacían su parte se demostrarían nuevamente a sí mismos capaces de alejar la tormenta de la guerra y sobrevivir la amenaza de la tiranía, de ser necesario por años y de ser necesario ellos solos. La promesa que hacía elocuentemente a los ingleses era, para ir hasta el final, pelear en las playas, pelear en los campos de aterrizaje, pelear en las calles y en las colinas, y que nunca se rendirían. Churchill reconocía una realidad terrible y aterradora frente a ellos, que no iba a desaparecer por sí sola y que para enfrentarla requeriría de todo el esfuerzo unido de los ingleses. Churchill habló con la verdad y al mismo tiempo logró unificar a los ingleses para actuar con todo lo que tenían para enfrentar y superar esa realidad. Regresando al tema de la pérdida de empresas, que varios actores relevantes han estimado en los cientos de miles, de poco sirve discutir si el pronóstico es pesimista. Reconocer que vienen tiempos difíciles que requerirán lo mejor de nosotros para superarlos es el primer paso para encontrar el mejor camino de salida y ponernos en marcha. La semana pasada comentábamos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que ahora la CEPAL reitera de alguna forma, pidiendo apoyos fiscales para evitar que se destruya la capacidad productiva del país con la muerte de las empresas. Esos apoyos, bien instrumentados, no son para salvar a los privilegiados a costa de los menos favorecidos, sino al contrario, serían líneas de vida para las empresas y los empleos que ellos generan y de los cuales depende la subsistencia de millones de familias mexicanas en los diferentes estratos sociales. Ojalá que el presidente reflexione y pida consejo a las personas que en su gabinete entienden de estos temas para reducir el daño que ya sufren muchos hogares mexicanos. Regresando a la desagradable realidad que estamos enfrentando, la pandemia de COVID-19 sigue siendo una amenaza activa para el mundo, con más de 11.3 millones de contagios confirmados y más de 530,000 decesos, como vemos en esta gráfica de la Universidad Johns Hopkins. La curva de contagios
sigue creciendo y de hecho se está acelerando. En los primeros lugares, tanto de contagios como de muertes, están Estados Unidos y Brasil, mientras que lamentablemente México ya aparece en los primeros lugares en ambos casos. En esta siguiente gráfica pueden ver la evolución de la pandemia en número de personas fallecidas en diferentes países, en los que destaca por mucho Estados Unidos. Esta es una gráfica especialmente dura porque se trata de personas con nombre y apellido, con historias de vida y con familias que perdieron mucho con su desaparición. Las diferencias en las curvas se explican desde luego por muchos factores, desde las características y tamaño de las poblaciones, la infraestructura de salud y la estructura de sus economías. Pero uno de los factores que explica la evolución de estas curvas de la muerte y que es la que quedará para la historia es la actuación de los líderes nacionales. Un elemento en común entre Estados Unidos, Brasil y México, que son las curvas que se mantienen en rápido ascenso, es que sus presidentes se tardaron en reconocer la gravedad del problema. En Estados Unidos se ha presentado ya una segunda oleada de contagios, especialmente en aquellos estados que han actuado con una lógica política dando gusto al presidente Trump, teniendo que restablecer en algunos casos las medidas de aislamiento, lo que amenaza con seguir golpeando a su economía. Si quitamos Estados Unidos, porque altera de hecho la escala de la gráfica, incluimos a Francia, vemos que Brasil y México mantienen una trayectoria ascendente muy desafortunada. También en la semana, diferentes medios comentaron la diferencia en decesos que hay por COVID entre la estadística oficial y el Registro Nacional de Población. Como quiera que sea, el contagio de este terrible virus sigue en ascenso en nuestro país, por lo que en lo personal hay que mantener mucho cuidado y prudencia. Regresando a Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de junio resultó mejor a lo esperado, creándose 4.8 millones de empleos no agrícolas cuando se pronosticaban alrededor de 3 millones. En esta gráfica podemos ver la notable creación de empleos en mayo y junio, que todavía está lejos, desafortunadamente, de recuperar los 20.5 millones de empleos perdidos en abril. La tasa de desempleo que ven aquí en esta gráfica desde el año 2000 se redujo a 11.1% en junio, también por debajo del 12.3% esperado, pero con niveles históricamente altos. Pasando a los mercados financieros, el tercer trimestre del año comenzó con resultados positivos, con una ganancia de 2.4% en nuestro promedio de 10 índices accionarios que vemos aquí. Para los participantes de los mercados será importante tener en cuenta que al cierre de cada trimestre, en los últimos días de marzo, junio, septiembre y diciembre, se da un fenómeno que se conoce como window dressing, que podríamos en castellano referir como el guapeo de las cifras, donde muchos inversionistas, especialmente los manejadores profesionales, buscan que los resultados del trimestre se vean lo mejor posible, lo que suele motivar un comportamiento positivo en los mercados. En las próximas semanas comenzaremos a ver los reportes corporativos de las empresas listadas en bolsa del mundo, en las que además de los resultados del segundo trimestre, que es donde más fuerte golpeó la disrupción producida por el COVID-19, tendremos las usuales advertencias que hacen sobre las ganancias y los dividendos sobre su futuro. Ya hemos comentado que los inversionistas parecen no estar muy preocupados por los fundamentos de evaluación de los diferentes activos gracias al dinero abundante de los bancos centrales, pero los resultados de las empresas pueden tener impactos sensibles sobre la percepción de los inversionistas y generar otro ciclo de aversión al riesgo si son peores a lo previsto. Especial atención habrá que poner a los resultados de las instituciones financieras, que son las que pueden detonar una mayor inquietud si empiezan a reflejar problemas en sus números. Para terminar con la evolución de los mercados, nuestro mercado accionario ganó 1.4% en la semana, como vemos en nuestra gráfica acostumbrada. Nuestro tipo de cambio se apreció de forma importante, ganando 2.91% frente al dólar y terminando en 22.39 pesos por dólar.
En esta siguiente gráfica vemos cómo durante junio se observó una baja de las tasas de interés de los bonos de 10 años tanto en México como en Estados Unidos. La volatilidad mostrada por el rendimiento de los bonos mexicanos fue notable, reflejando los cambios en la percepción de riesgo de los mercados globales. Y nos debe recordar lo sensibles que son nuestras variables financieras a estos cambios en la percepción de riesgo global. Por cierto, les recuerdo que si el programa les gusta y les parece útil, además de darle like y suscribirse en YouTube, por favor compártanlo entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Y si ponen o me envían comentarios sobre lo que les gustó o sugerencias, me ayudarán a mejorar el programa. Pasando a los indicadores económicos de México, la actividad financiera perdió ritmo en el mes de mayo ligeramente, con la captación y el financiamiento de la banca comercial creciendo a tasas menores a las observadas en abril. La captación total aquí en las barritas azules creció 10.6% real anual en mayo, impulsada sobre todo por el componente de vista, que creció 14.1% aquí en la línea roja. El financiamiento directo total del sector privado creció 5.2% real anual en mayo, perdiendo algo de fuerza respecto al aumento de 8.7% en abril. En esta gráfica pueden ver la evolución de los principales componentes, destacando la caída del crédito al consumo en la línea roja y la desaceleración del crédito a empresas y personas físicas con actividad empresarial en las barritas azules, mientras que el crédito hipotecario en la línea azul se mantuvo creciendo cerca del 6%. En esta siguiente gráfica puede verse la evolución de la cartera vencida de la banca comercial, que si bien se mantiene en niveles bajos, ya presenta una clara tendencia ascendente. Distinguiendo entre hogares y empresas, son los primeros que han comenzado a registrar mayores tasas de cartera vencida, como se ve aquí en la línea anaranjada. Al interior del crédito, los hogares, tanto el destinado al consumo como a la vivienda, muestran una tendencia ascendente, como vemos en esta gráfica. Dada la severidad de la recesión económica de este año, es de esperarse un crecimiento importante en la cartera vencida de los bancos en los próximos meses, especialmente después de que termine el aplazamiento otorgado a muchos créditos por parte de los bancos y gracias a las medidas adoptadas por las autoridades financieras. En la semana también tuvimos las cifras de finanzas públicas del mes de mayo que mostramos por el lado de los ingresos en este cuadro, donde puede verse que los ingresos al sector público se vieron fuertemente afectados, destacando, diría yo, la caída de 36.5% en la recaudación por IVA, que da una idea de la fuerte contracción del consumo en el mes de abril, que es el que estamos viendo en estas cifras del mes de mayo. El gasto total del sector público se redujo 5.2% real anual en mayo, destacando las reducciones en subsidios y transferencias, en el costo financiero y en las participaciones a los estados. En la medida en que continúe el declive de la economía, la menor recaudación pondrá presión sobre las finanzas públicas y las perspectivas de la calificación soberana. Hay que tenerlo presente. En lo que fue una buena noticia, las remesas que mandan los trabajadores en el extranjero a sus familias en México sumaron 3.4 miles de millones de dólares en el mes de mayo, repuntando de forma importante, como podemos ver en esta gráfica, en la que podemos observar que las remesas en este mes de mayo suelen repuntar. Como quiera que sea, es una buena noticia, ya que estas remesas representan parte importante del ingreso de muchas familias en nuestro país. Las ventas de automóviles en México se contrajeron 41.1% a tasa anual, como vemos en esta gráfica, alejándose un poco de las tasas más profundas, más marcadas de abril y mayo, pero siguen en terreno negativo. Si comparamos nada más los meses de junio, como tenemos en esta gráfica, podemos ver que el nivel absoluto de ventas de este año fue el más bajo desde el 2010. El indicador IMEF, que ha venido ganando relevancia como uno de los indicadores más oportunos para conocer el rumbo de la economía, se mantuvo en terreno de contracción en el mes de junio, como podemos ver en esta gráfica, tanto en su componente manufacturero como en el no manufacturero. Hay que recordar que al ser un índice de difusión de la percepción de los negocios, al estar por debajo de los 50 puntos, esto quiere decir que la mayoría de los que responden la encuesta observaron un deterioro respecto al mes anterior con referencia a variables como nuevos pedidos, producción, empleo y entrega de productos. En la gráfica puede observarse que ambos indicadores suben un poco respecto a mayo, lo que se interpreta todavía como un deterioro, pero a un ritmo menor en la actividad económica.
Para terminar con los temas de la semana, Banco de México presentó los resultados de su encuesta de expectativas entre los analistas del sector privado durante el mes de junio, que pueden ver aquí en este cuadro resumen en el que se confirman nuevas bajas en el crecimiento esperado del PIB y del empleo para el presente año. Otros cambios a destacar son las moderadas revisiones al alza, en este caso en el crecimiento del PIB para el 2021 y en la inflación para este año y el que sigue. Vale la pena ver cómo han evolucionado los pronósticos para el crecimiento económico en los últimos años, para lo cual tenemos esta gráfica que llega, por cierto, hasta el 2019. Cada línea representa el pronóstico para el año que se indica y podemos ver que desde el 2013 al 2017 el pronóstico comenzaba en niveles por arriba del 3%, pero conforme avanzaba el tiempo se iba reduciendo para terminar muy por debajo de donde inició. El 2018 fue un año inusual porque el pronóstico comenzó muy por debajo de los años previos y se mantuvo bastante estable hasta que el año terminó cerca del 2%. Para el 2019 se regresó al mismo patrón de comportamiento y para el 2020 el punto de arranque fue el menor de todos los que vemos aquí. Ahora vamos a incluir los 6 meses que llevamos del 2020 y notarán el dramático cambio en el pronóstico, para lo que hay incluso que cambiar la escala de la gráfica. Así se ve el pronóstico para el 2020, desde luego muy diferente por la disrupción producida por el COVID-19. Aquí ya pueden ver el pronóstico para el 2021 que empieza a mostrar un patrón diferente, ya que va al alza, aunque esto se debe y refleja una baja base de comparación. Algo que debe preocuparnos y ocuparnos en serio es la forma en que se ha venido reduciendo la perspectiva de crecimiento de largo plazo del país, lo que usualmente se refiere como el potencial de crecimiento del país, y como podemos ver en esta gráfica ya se ubica por debajo del 2%. No hay manera de reducir la pobreza y generar un mayor bienestar para la población con un ritmo de crecimiento tan bajo, lo que nos debe llevar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo como país y buscar mejores alternativas para actuar de una forma más efectiva. Esto ya es algo urgente. Para la semana que inicia tendremos mucha información económica importante que nos va a ayudar a dimensionar la disrupción económica producida por el COVID aquí en México. Y comenzamos el lunes con las cifras de consumo privado del mercado interior e inversión fija bruta del mes de abril, que seguramente van a mostrar contracciones inéditas. Es donde más pegó las medidas de aislamiento. Las cifras de la industria automotriz del mes de junio permitirán ya tener una idea de cómo se está dando la reapertura en este sector, en la producción y en las exportaciones. Tendremos también la inflación de junio y las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México y las cifras de actividad industrial del mes de mayo. En Estados Unidos destacan el ISM no manufacturero del mes de junio y el reporte de ingreso y gasto personal ya del mes de mayo. Y con esto concluimos este programa número 179 y les reitero la invitación a suscribirse al canal. Si el comentario les gustó y les pareció útil, que le den like y desde luego que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.